Buenos días a todos y venga, vamos, que nos vamos a poner manos a la obra con sociales, ¿vale? Seguimos con todo lo relacionado con Al-Ándalus durante, ¿qué edad, Marcos? Durante la Edad Media, ¿vale? Que era cuando estaban los musulmanes en la península ibérica. El día anterior estuvimos viendo cómo era la vida en Al-Ándalus, estuvimos hablando del Islam, de lo importante que es el Islam para los musulmanes, cuáles son sus reglas, que Mahoma fue el que empezó a predicar la existencia de el único Dios que era Alá. Estuvimos hablando de las mezquitas, ¿vale? Y que cuando llegaron los musulmanes se estableció una sociedad diversa, donde estaban los musulmanes, porque eran los que llegaron a la península y la invadieron. Teníamos los muladíes, que eran los cristianos, pero que se habían pasado al Islam. Luego estaban los mozárabes, que eran los que seguían siendo cristianos. Y después estaban pues, los judíos, que era una minoría. Se dedicaban al campo, es decir, a la agricultura. Compraban en zocos, ¿vale? Que el zoco aquí, ¿ves? Zoco mercado. Y el gobernador vivía en el Alcázar, que era pues como el castillo, la residencia de los reyes o gobernadores, ¿vale? Nos habéis visto un poco cómo se establecía la sociedad musulmana. Ahora vamos a ver el legado que nos dejó Al-Ándalus, ¿vale? Porque los musulmanes tuvieron muchísimos años en la península y además eran, por así decirlo, unos adelantados a su época. Es decir, tenían unos recursos y una idea totalmente increíbles e impensables para la época en la que nos encontramos, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora. La herencia andalusí, es decir, que nos dejaron a ellos que a día de hoy todavía se sigue utilizando, porque son muchísimas cosas las que los musulmanes en el siglo X, ¿vale? Es decir, hace 11 siglos, ¿vale? Un siglo son 100 años, pues multiplicarlo por 11. Hace 11 siglos que los musulmanes estuvieron en la península y se siguen haciendo y utilizando cosas o palabras o técnicas de arquitectura que ellos reproducieron hace 11 siglos, ¿vale? Para que veáis la importancia y el buen hacer que tenían esas personas. Me dice que Al-Ándalus se convirtió en un importante centro cultural donde vivían los médicos, los astrónomos y filósofos. Es decir, Al-Ándalus fue como un boom en el mundo donde los más famosos, los más prestigiosos querían vivir allí, como es el caso de el musulmán Averroes y el judío Maimónides, ¿vale? Se le dio mucha importancia a la poesía, ¿vale? Con poetas como esto no hace falta aprenderse los nombres porque son muy difíciles. Y además hubo historiadores, es decir, Al-Ándalus se convirtió en la cuna de la cultura de ese tiempo. Numerosos rasgos de nuestra cultura tienen su origen en Al-Ándalus, es decir, nacieron allí. Muchas palabras, esto lo estuvimos viendo en la excursión cuando fuimos a Granada, ¿verdad? Palabras como alcázar o alcalde y vamos a ver, aquí una serie de palabras que vengan del árabe. Aceite, aceituna, azafrán, el azúcar, ¿vale? Es que son palabras tan normales en nuestro vocabulario que tienen origen árabe. El limón, la lima, la naranja, la sandía, zanahoria, el ajedrez, el álgebra, el algoritmo, ¿vale? Almohada, alfombra, alcalde, máscara, ¿vale? Luego, también nombres de lugares, pues como Guadalcanal o Albazarrín, proceden del árabe. Los números que nosotros tenemos hoy en día los trajeron los musulmanes aquí a España, ¿vale? O a la península ibérica. Los musulmanes llevaron al Andaluz materiales y objetos que cambiaron la vida cotidiana. Vamos a ver qué objetos no existían antes de que llegaran los musulmanes. Objetos como, por ejemplo, la seda para vestirse, el papel, ¿vale? La alfombra, la pólvora, el ajedrez, una brújula para orientarse y muchísimos más que trajeron, ¿vale? Así que, por así decirlo, tuvimos la suerte de que los musulmanes pudieran venir a la península, porque fue una revolución en todos los niveles.
Ahora, una de las cosas que más destacan de los musulmanes era la forma de hacer los edificios, es decir, su arquitectura. Su arquitectura ya lo estuvimos también viendo cuando estuvimos en el taller de yesería, ¿verdad? Que tiene unas características muy peculiares, ¿vale? Lo primero es los materiales que utilizaban. Se basaban en hacer la obra arquitectónica en ladrillo, en madera o en yeso. La piedra se usaba muy poco, ¿vale? Los arcos eran de herradura, ¿vale? Con forma de media circunferencia, ¿lo veis? Que media, si yo continuara por aquí abajo haría una circunferencia. Son lobulados es esto, ¿vale? Quiere decir que los arcos lobulados tienen forma de ondas, ¿lo veis? Y la decoración, pues usaban azulejos y sobre todo con formas vegetales. ¿Veis? Aquí tenemos como una flor y además a los lados le solían añadir textos en árabe. ¿Qué nos dejaron además los musulmanes? Un rico patrimonio artístico, como son la mezquita de Córdoba, el Palacio Aljafería de Zaragoza, la Giralda de Sevilla y sobre todo nuestra Alhambra de Granada, que es una obra arquitectónica realmente impresionante. Al igual que la mezquita de Córdoba, la de Zaragoza y la Giralda de Sevilla, sí, pero la magnitud y lo grande que es la Alhambra, pues la hace que sea aún más especial, ¿vale? Los musulmanes realizaron en Al-Ándalus impresionantes obras de arte. La mezquita de Córdoba empezó a construirse en el siglo VIII, ¿vale? Pero fue ampliada varias veces porque se iba aumentando la población. Es decir, iba ya tanta gente a la mezquita a rezar, pues que lo tenían que ir haciendo cada vez más grande. Nos dice que destaca la decoración de su interior, sobre todo el bosque de 2 pisos de arcos de la sala de la oración, ¿vale? Todos estos arcos. Yo he estado allí y la verdad es que es realmente increíble. Y comentaros que la mezquita de Córdoba tiene la parte musulmana, que son todos estos arcos, y después tiene también una parte cristiana. Es decir, cuando los cristianos volvieron, no destruyeron esto, pero la adaptaron a lo que ellos iban a rezar, es decir, a las creencias en Dios. Y dentro hay una mezcla de estilos que la verdad es que es preciosa. El Palacio de la Jafería en Zaragoza era la residencia de los reyes de Taifa de Zaragoza. Se construyó en el siglo XI y está rodeado de una muralla, ¿vale? Las habitaciones del palacio se distribuían alrededor de varios patios. La Giralda de Sevilla era el almínar de la mezquita de Sevilla. Vamos a ver que era un almínar, ¿vale? Minareto o almínar es la torre desde la que el muecín se llama la oración. Entonces, la Giralda de Sevilla era desde donde se llamaba la oración. Construcción que no se conserva en la actualidad, es decir, únicamente está el almínar, que ahora lo llamamos la Giralda, pero alrededor estaría la mezquita, solo porque los cristianos pues la destruirían. Se construyó en el siglo XII, pero la parte superior fue remodelada hasta la conquista cristiana, ¿vale? Lo que os acabo de comentar. Está decorada a base de redes de rombos llamadas septas, ¿vale? Todo esto. Y la Alhambra de Granada, pues que era la residencia de los reyes nazarí, es decir, los reyes de Granada, y fue construida entre los siglos XIII y XV. Posee una zona amurallada y varios palacios con varios patios y jardines. Próximo a la Alhambra se encuentra el Palacio del Generalife. El Generalife era la residencia de verano de los reyes. Es decir, durante la Alhambra vivían en invierno y en verano, que está llena de fuentes más fresquitas, pues se iban al Generalife. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer de ejercicio? Voy a elegir o la mezquita de Córdoba, o el Palacio de Aljafería de Zaragoza, o la Giralda de Sevilla, o la Alhambra de Granada, y voy a realizar un trabajo sobre ella. ¿Vale? Voy a contar historias, voy a contar rasgos arquitectónicos importantes, voy a contar curiosidades, ¿vale? En internet hay muchísima, pero muchísima información sobre las 4. De la Alhambra hay cuentos, de la Giralda hay cuentos. Busco todo lo que yo crea que mis compañeros deben saber sobre estos trabajos, ¿vale?
Pues venga, nos ponemos mano a la obra. Cualquier duda me la preguntáis, la podéis preguntar en la tarea. En vez de hacerme dudas individuales, que hay muchas veces que a lo mejor no las puedo ver, pregunto en la tarea y a lo mejor sirve para resolverle las dudas a mis compañeros. Así que venga, nos ponemos mano a la obra y vamos que estamos de viernes.